ECM de Andrés Sampedro, muerte y viaje. Me caí de espaldas, literalmente, me quedé pálido y caí al suelo. Aquí es donde comienzan los datos curiosos de esta historia. Una chica que no conocíamos en la escuela estuvo allí ese día por primera vez. Era una enfermera del hospital que salía de guardia y se dirigía a su casa. Después de todo lo ocurrido, ella me contó que, cuando nos conocimos, escuchó una voz que le decía que tenía que ir a bailar. Mientras yo estaba en el suelo, ella se estaba quitando el abrigo, colocándoselo para mí. Es muy curioso porque justo en ese momento yo me desmayé y ella empezó a hacerme reanimación, RCP, no boca a boca, sino con presiones en el pecho. Yo la veía desde fuera, flotando en el aire, como si fuera una chica que no conocía de nada. Ella me estaba ayudando con la reanimación. Lo primero que pensé en ese momento fue, ¿qué le están haciendo a mi cuerpo? Ya que no entendía lo que estaba ocurriendo. Estaba viviendo una situación que no lograba comprender. Intenté volver a entrar en mi cuerpo, pero este me expulsó, como un rebote. Desde esa experiencia, puedo decir que en ese momento sentía que mi cuerpo me escupía, y así lo relato, porque era exactamente lo que sentía en ese instante. Decidieron trasladarme al hospital. Desde fuera, en todo momento, observaba la situación. Veía mi cuerpo tumbado en el suelo, cómo lo manejaban, pero en ningún momento sentí miedo, frío ni calor. Simplemente me preguntaba qué estaba ocurriendo. En ese momento, por primera vez, flotaba en el techo de la sala viendo todo desde arriba. A la derecha, detrás de mí, percibí una luz cegadora. Intentaba girar para verla, pero la luz se colocaba siempre detrás de mí, impidiéndome verla. Entonces, esa luz empezó a hablarme y me decía que estuviera tranquilo, que todo estaba bien. Antes de esa situación no sabía exactamente qué estaba viviendo. Pensaba que quizás estaba alucinando, que no era real. En ese preciso momento, la ambulancia me trasladaba en una camilla. Recuerdo que me sacaron del lugar y me metieron en la ambulancia, que estaba fuera, en una calle cortada en el centro de Madrid. La calle estaba completamente bloqueada y había mucho ruido. Mientras la ambulancia se movía, podía ver cómo metían mi cuerpo en ella. Pensaba que se llevaban mi cuerpo, así que intenté meterme dentro de la ambulancia. Estaba flotando, y en realidad me metí entre la ambulancia y mi cuerpo, en ese estado de flotación. Al entrar en contacto con mi cuerpo, reaccioné. Tiré a alguien, me quité una vía y me revolví. Sin embargo, rápidamente salí de mi cuerpo y la misma voz que me había hablado antes me dijo claramente: «Mira, tu cuerpo va a quedar aquí». En menos de un segundo estaba viendo mi cuerpo en el hospital, intubado y en coma, dormido. Era como si viera dos escenas a la vez. Por un lado, cómo me metía en la ambulancia y cómo me llevaban, y por otro, mi cuerpo en el hospital. Luego, decidieron inducirme al coma porque no lograban controlar mi corazón ni mis latidos. Tras varios intentos con las palas y otros procedimientos, finalmente optaron por inducirme al coma. Esa voz me dijo: «Tienes que venir conmigo. Tu cuerpo va a estar aquí durante 3 días y tú debes acompañarme porque vas a aprender lo que llevas tiempo buscando». Luego añadió: «Suelta y confía». En ese momento, no sé cómo ni por qué, me relajé. Nosotros, como los astronautas, yo iba flotando por el espacio sin sentir frío, miedo ni ansiedad. Solo sentía que alguien tiraba de mí hacia atrás. La voz me hablaba y me tranquilizaba. Era como ir en una especie de burbuja o sección, pero en realidad flotaba en el espacio. No puedo decir cuánto tiempo duró, ni horas, ni minutos, ni segundos. ECM de Andrés Sampedro, El Jardín. Al poco rato, en lugar de que me tiraran hacia atrás, fue como si bajaran un escalón, como si dieran un salto, y empecé a caminar por un jardín. Era un camino de tierra rodeado de césped, árboles y flores. La misma voz que me había estado hablando se puso delante de mí y, para mi sorpresa, era mi abuela, quien había fallecido hacía muchos años. Lógicamente me sentí emocionado y la abracé. Ella me dio un beso y le pregunté: «¿Qué haces aquí?». Ella me respondió: «No, eres tú el que está aquí». Fue una sensación muy desconcertante, un momento que me descolocó por completo. Entonces ya venía más gente y no íbamos caminando por un camino o un parque. Vino mi abuelo y yo le pregunté: «Pero bueno, si vosotros os lleváis fatal, ¿eh? ¿Se divorciaron? ¿Os lleváis fatal?». Y él me respondió que, en realidad, se dieron un beso de amor puro y dijeron:
somos pareja energética. Decidieron vivir esa experiencia, pero siempre estamos unidos. A mí, a mi abuelo, lo veía mucho más joven, aunque en realidad era mi abuelastro, no era el padre de mi madre, sino el padre de mi mujer. Lo conocí de joven y fue mi abuelo en todo sentido, con sus enseñanzas, su crianza. Él decía que estaba así simplemente porque era como podía sentirlo. Era como si él mismo se representara a través de esa energía. Yo le conocí de mayor, pero le veía de joven, mucho más joven que ella. Aunque la energía se siente de distintas maneras, es una sensación, no solo algo que se ve con los ojos, es algo que se percibe y se siente. Son sensaciones muy curiosas, porque a mi abuelo le veía muy joven y a mi abuela más mayor, pero los veía iguales. Era como si sintiera que eran ellos, y no había distinción. Son sensaciones que incluso hoy, al contar esto, suenan muy raras, como una especie de divagación. Pero son cosas que hay que sentir para entenderlas. No se pueden explicar ni comprender plenamente con palabras. Siempre digo que hay cosas que para entenderlas hay que sentirlas. Por eso me cuesta incluso poner en palabras lo que sentía y tratar de explicar a la gente lo que experimentaba. Estaba con mis abuelos y otras personas que venían, algunas que no conocía y otras que sí. También llegó un amigo mío, Rafa, un amigo de mi mujer, quien falleció a los 40 años poco después de que me ocurriera a mí todo esto. Rafa me dio un abrazo y entonces le pregunté, ¿qué haces tú aquí? Él me respondió, no, ¿qué haces tú? Tú eres al que ha venido. Todos se estaban riendo, todo era muy cordial y amistoso. Ese abrazo físico lo sentí como si nos hubiéramos abrazado tú y yo en persona, o sea, un abrazo físico, real, material. No fue un abrazo de carne, pero sí de materia. Además, llevaban ropa. Yo también iba con ropa. La ropa que llevaba era como una especie de túnicas largas hasta los pies, algunos vestidos con ellas, otros con pantalón y blusa por fuera. Todos usaban colores claros, como verdes, marrones, blancos, colores suaves que puedo distinguir aunque soy daltónico. El abrazo fue de esa manera. Rafa era un hombre enorme, de unos 160 kilos, y era igual de grande en tamaño. Pero fue un abrazo real, físico. De hecho, mientras caminaba, cogí una hoja y alguien me dijo, no arranques nada, todo está vivo, todo está conectado. Yo me pregunté, ¿esto es real? ¿Estoy aquí? Entonces Rafa me pellizcó y le dije, cabrón, ¿qué me has hecho daño? Inmediatamente me di cuenta de que no debía decir palabrotas y todos se echaron a reír. Uno de ellos me explicó que aquí se puede hablar igual que en la tierra, que no pasa nada, siempre que no se ofenda ni agreda a nadie. Lo que fue tan impactante es que el pellizco fue tan real que me hizo daño, así que te aseguro que no me lo invento. Mientras caminábamos me iban contando algo y yo pensé, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Me he muerto? Pregunté varias veces si estaba muerto y me decían, no, no estás muerto, llevas un tiempo pidiendo información. Debo decir que, como osteópata, aprendí a trabajar con el cuerpo físico, pero eso me llevó mucho tiempo y esfuerzo. También colaboro mucho con médicos, psiquiatras y psicólogos, ya que siempre me ha interesado mucho el tema de las emociones y los problemas emocionales del cuerpo. Hace tiempo que indago en el ámbito energético, porque percibía que había cosas que sentía al tocar y trabajar con personas en mi camilla. Sentía muchas percepciones y sensaciones y sabía que había algo más, pero no sabía cómo trabajarlo o controlarlo. No sabía qué hacer con esa información para poder ayudar mejor. Hubo momentos en los que esa situación me frustró mucho y consideré dejar las terapias para dedicarme a otra cosa. Sin embargo, me dijeron que yo era sanador y que debía dedicarme a la sanación. Me dijeron que iba a estar 3 días de la Tierra, allí aprendiendo lo que necesitaba. Me explicaron que luego tendría que tomar una decisión importante. Me contaron que, en ese momento, mi cuerpo estaba en el hospital, protegido y conectado a un respirador, como me habían mostrado antes. Sin embargo, debía decidir en esos 3 días qué hacer. ECM de Andrés Sampedro, La roca y el tiempo. Luego, me llevaron a un jardín donde había una especie de roca que también funcionaba como un sillón. Al principio pensé que estaría muy incómodo al sentarme allí, pero, en realidad, al hacerlo sentí una sensación de paz y tranquilidad. Me dijeron que simplemente tenía que estar allí pensando, sintiendo y preguntando lo que quisiera.
Las respuestas que necesitaba vendrían por sí mismas. También me dieron una especie de mando a distancia que ni siquiera tocaba. Lo puse en el sillón, en la roca, y me dijeron: si quieres ver el mar, solo piensa en el mar. Era como una tele de plasma gigante. En la película Nuestro Hogar 2 sale muy bien reflejado. Había una ciudad. En esa película también había una ciudad al fondo y yo podía ver un muro. Me decían que allí iban a descansar, ya que también se alimentaban. No era que se fueran a dormir y volvieran al día siguiente. A veces era de noche, otras veces de día, y se oscurecía, pero ellos volvían y me alimentaban. Traían un cazo con una especie de caldo. Cada vez que le daba un sorbo, el sabor me gustaba y me reconfortaba. No era un sabor en concreto, sino algo que necesitaba y que me llenaba. Si necesitaba algo más dulce o más sabroso, ese sabor aparecía en mi boca. También me dieron fruta en varias ocasiones. Una especie de naranja que a veces pelaba y comía, y otras veces me la comía entera. Recuerdo que una vez pelé la naranja y pensé qué hacer con ella, ya que no quería tirarla al suelo. Me dijeron que se descomponía en materia, pero mi abuela dijo que se la diera a ella para que la compusiera o la llevara, y ella la hizo desaparecer. La fruta se desintegró. Fue algo muy curioso. Me han preguntado si alguna vez tuve que ir al baño. La respuesta es que no. Aunque me alimentaba, no sentí esa necesidad. Mi alimentación allí parecía más energética. Sin embargo, aseguro que tenía un cuerpo físico, que estaba allí de cuerpo. Mi cuerpo físico estaba en el hospital, pero yo allí estaba de cuerpo físico, me veía entero. El tiempo. De alguna manera hay un concepto de tiempo. Según lo que entiendo, a mí me dijeron que tenía que estar 3 días la Tierra, pero en realidad ellos adaptan ese tiempo a nuestro concepto aquí, porque si yo hubiera despertado del coma sin que estuviera mi energía o espíritu, llamémoslo así, o sin estar dentro de mi cuerpo, hubiéramos tenido un problema. Todo lo que hicimos allá tuvo que ajustarse para encajar en el tiempo terrenal. No es que allí exista realmente el tiempo, puedes entenderlo así, aunque quizás sea difícil de comprender, porque en realidad el tiempo y el espacio no existen como los percibimos aquí. Lo comprobé cuando mi cuerpo entraba en la ambulancia y al mismo tiempo me veía a mí mismo en el hospital tumbado e intubado. Era algo real, podía verlo claramente. Entonces, el tiempo y el espacio no existen en la forma en que los entendemos. Sin embargo, ellos tuvieron que adaptarse para que mi historia saliera bien, no solo para que yo pudiera volver. Por eso me dijeron que tenía que estar allí 3 días de la Tierra, aunque en realidad, en ese otro plano, el tiempo y el espacio no son lo mismo. ECM de Andrés San Pedro, Avalon. Entonces pregunté dónde estaba aquello, qué era, porque si no era la Tierra, ¿dónde estaba? Me dijeron que estaba, bueno, según dicen en mi idioma, en el lugar donde vivo y lo entiendo, para poder traducirlo. Empezaron a decir algo así como, Avalon se quedó en Avalon. Me dijeron, tú vives en esto, en Avalon, que es tu lugar de origen, tu ciudad energética. Yo estaba alucinando, porque no entendía. Creía en el cielo y en el infierno, no en nada más. Y si creía en algo, era en eso. Para mí, me han criado en una religión católica. Me bautizaron, hice la comunión, pero no soy creyente de la Iglesia, ni voy a la Iglesia ni creo en lo que representa la Iglesia. Ahora, si me preguntas si creo en Dios, te digo que no. No creo en Dios en ese sentido, pero sé que Dios existe. No es el Dios que nos han vendido, no es el Dios de la Iglesia. Para mí, la creencia es una esperanza. Sé que hay un Dios, un universo, una entidad superior, llámalo como quieras, una fuente. Todos somos parte de ello, somos el todo. Entonces, si me preguntas si creo en Dios, digo que no. No creo en Dios en el sentido tradicional, pero sé que existe. Llámalo Dios, energía universal, fuente, como prefieras. Hay algo mucho más poderoso que la mente humana puede comprender hasta que lo vive, lo experimenta y lo siente. Todas las creencias religiosas son humanas, creaciones de la mente. La realidad, en cambio, no tiene nada que ver con lo que nos han contado. Entonces no entendía que estaba en una ciudad energética, que venía de allí, y que no era solo ese lugar. Como te digo, pensaba que podía haber un cielo y un infierno, nada más. Pero aquello fue como, ¿entonces soy de Avalon? Me dijeron que Avalon está arriba, abajo, en todo, incluyendo otros planos y otros planetas. Hay muchas tierras y muchos planos.
que son creaciones de la realidad. Es como esto de aquí. La Tierra es como una fotografía y el negativo sería la realidad. Todo lo que tenemos aquí es una representación de esa realidad superior. Ellos se marchaban, hacían lo que tenían que hacer, descansaban, se alimentaban y volvían. Me contaban, me alimentaban y paseábamos por allí. Mientras tanto me iban contando cosas. Entonces, yo pregunté qué quería y me explicaron que si todo eso era real, ¿para qué estábamos en la Tierra? Me explicaron por qué tenía la lesión en el corazón. Yo nací con ella. Me la descubrieron a los 13 años. Casualmente, bajé una valla, me hice daño, fui a urgencias y me dijeron que tenía un soplo. Eso derivó en que tuviera una bradicardia y que me iban a poner un marcapasos. Sin embargo, un tío mío, que es médico, dijo que no, que con 13 años no era conveniente ponerme un marcapasos en ese momento. Él me aconsejó que hiciera ejercicio, me cuidara y que ya veríamos más adelante. Me explicaron que, al encarnar y venir a este plano, yo no quería separarme de mi madre energética, ni de mi lugar, ni de mi ciudad. Ese dolor de estar separado de mi madre energética creó esa enfermedad en mi corazón. Entonces, comprendí sueños que tuve de pequeño, en los que buscaba a mi madre y nunca la encontraba. Me decían que era miedo a la muerte, miedo a perder a mi madre y a mis padres. Sin embargo, yo sabía que eso era algo real. Entendí que muchos sueños y situaciones que tuve de niño eran recuerdos de mi vida en Avalon, de mi origen, de mi ciudad energética y de mi familia energética. Esa comprensión me ha ayudado en mis terapias y en mi trabajo, permitiéndome ayudar a muchos niños y adultos que están esquizofrénicos, con trastornos de personalidad, etc. Reconozco que hay mucha realidad en esas enfermedades mentales. Ayudar al tránsito. En aquel momento me dijeron que si entraba en la ciudad no tendría la capacidad de volver, porque si me reencontraba con mi madre energética, que estaba allí, no sería mi madre terrenal, que todavía estaba viva en ese momento. Me explicaron que si me encontraba con mi familia energética y entraba en la ciudad, no podría regresar, por eso no me dejaron entrar. Yo, si hubiera insistido, quizás podría haber entrado, pero entonces tendría que quedarme allí para siempre. En ese momento salió una bisabuela mía. Ella había fallecido en mis manos, en su cama, en su habitación. Era una mujer de 90 y tantos años, muy gruesa, que no podía moverse. Sin embargo, en esa visión salió andando por la ciudad. La reconocí inmediatamente, era ella. Físicamente era igual, pero andaba sin problemas, se la veía ágil y sana. Me dio un abrazo y me dijo: «Ay, mi niño, llevo mucho tiempo queriendo verte para darte las gracias. Gracias a que estuve tocándome y acompañándote en ese momento, fue como la gasolina del cohete para llegar aquí». Fue muy importante esa experiencia, porque demuestra que hay que estar al lado de las personas que van a trascender. Es fundamental acompañarlas, escucharlas, tocarlas, o incluso, si no se puede por la distancia, sentirlas, estar a su lado en el proceso, y si se puede, acompañarlas tocándolas, mejor aún. Mi bisabuela me confirmó esto, y después ella volvió a irse a la ciudad. ECM de Andrés San Pedro, Jesús. Cuando pasó ese tiempo prudente, me indicaron que tenía que tomar una decisión. Finalmente, decidí volver. Cuando tomé esa decisión, mi abuela comentó que quería acompañarme. Antes de irnos me dijo: «Te voy a presentar a alguien que quiero que hables con él. Él te responderá todo lo que necesites saber, lo que te quedó pendiente. Él te va a responder». Entonces me presentó a un ser. Cuando llegamos, él venía andando y los demás le abrían camino para que pasara. Yo lo veía y lo sentía como un ser muy poderoso, con muchísimo poder. Mi abuela hablaba amistosamente con él, le tocó la mano y me dijo: «Pregúntale lo que quieras, él te puede responder». Me preguntó si le reconocía y le dije que no. Mi abuela me indicó: «Míralo a los ojos». Cuando le miré a los ojos, fue como si a través de sus ojos pudiera ver todo lo que necesitaba. La creación, el nacimiento del universo, cómo nacen las almas, cómo se crean desde el amor, qué es el amor original. Me respondió todo lo que buscaba, pero no puedo explicarlo porque no puedo. Es muy profundo. Sé que esa información está aquí, no en la cabeza, sino en el corazón, en el alma. A través de sus ojos vi todo en un flash, un momento muy intenso. Luego volví y él me hablaba mentalmente muchas veces. Le preguntaba cosas y antes de terminar de formular la pregunta,
ya tenía la respuesta en mi mente, como un boom boom, un flash. Mi abuela le preguntó si podía acompañarme para traerme de vuelta aquí. Él dijo que no tenía autoridad para eso y que tenía que preguntar. Se marchó y, en pocos minutos, volvió y le confirmó que sí, que tenían permiso para acompañarme en el regreso. El retorno. Tenía que volver, tenía que decidir, quedarme para siempre, o mejor, quedarme ya desconectado del cuerpo de Andrés, del vehículo, o incluso en ese momento no era plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo. No era tan consciente como ahora. Entonces decidí volver porque pensé, en principio, quiero hacerlo por mi mujer, por las niñas y por mi familia. Luego reflexioné. No es solo por eso. Es porque con la información que tengo puedo llegar a donde quería, puedo acompañar y ayudar de otra manera. Me dijeron que era sanador y que debía ayudar a sanar. Nosotros no curamos a nadie, simplemente acompañamos en el proceso. La autosanación la realiza uno mismo. Nosotros ayudamos a quitar esas vendas, a canalizar la información y a orientar a las personas para que lleguen a su propia verdad y puedan autosanarse. Por eso pensé, con esta información, ¿dónde puedo llegar? Entonces quise volver y antes de regresar entendí que esto es muy importante. ECM de Andrés Sampedro Marcapasos. Me dijeron que los cirujanos de la Tierra tendrían que repararme el corazón, ya que llevo años con problemas. Me iban a poner un marcapasos, aunque todavía no me lo habían colocado, pero es algo que deben hacerme porque mi cuerpo físico es como un coche cuya batería se apaga. Hay que ponerle una batería nueva. Yo ya llevo un marcapasos y un desfibrilador y practico artes marciales, llevo una vida sana, hago ejercicio. Gracias a ese marcapasos, mi corazón mantiene un ritmo adecuado. Sin embargo, los cirujanos dijeron que tendrían que ponerme un marcapasos, que ya era inevitable y que no podía salir del hospital sin él. Lo curioso es que, sin saberlo, ya tenía una cita para ese procedimiento. Esto ocurrió en mayo. Fue el 13 de mayo cuando tuve una parada cardíaca. En julio ya tenía fecha programada para ponerme el marcapasos, pero todavía no me habían llamado ni informado oficialmente. Entonces toda esta historia tuvo que ocurrir para que hoy pudiera hablar contigo y compartir esta experiencia. Me dijeron que me iban a poner un marcapasos de luz, un marcapasos energético, para que el marcapasos físico pudiera acoplarse mejor. Es como un chakra, un centro de energía. Allí fue donde vi a mi primer extraterrestre, un ser de luz enorme, completamente luminosa, con dedos muy largos. Era más de 2 metros de altura, quizás más, y se me acercó. Me puso una mano en el pecho y otra en su propio pecho. Lo único que sentí fue calor, una luz cálida que me envolvía, paz y tranquilidad. Me explicaron que me habían colocado un marcapasos energético para facilitar que, cuando me colocaran el aparato físico, hubiera una buena integración. El cuerpo físico y el cuerpo energético deben acoplarse correctamente. Muchas veces, cuando nos colocan prótesis, tornillos o incluso trasplantes de órganos, el cuerpo no los acepta de inmediato porque no ha hecho previamente ese trabajo energético. Es como eliminar energías negativas y sustituirlas por energías positivas para que haya un buen acople. Es un proceso similar a un vórtice energético o chakra, y esa conexión con el ser de luz se mantiene hasta hoy. En varias ocasiones le he sentido y visto y continúa trabajando en mí. Gracias a esa presencia he podido hacer mi trabajo con mis clientes y pacientes. Vivía en Madrid en un piso y desde mi ventana veía cómo ese ser trabajaba conmigo. Era como un médico con sus aprendices, observando y aprendiendo. Cada vez que me ha hecho un reajuste en ese marcapasos energético, han ocurrido cosas importantes. Eventos como el COVID, terremotos, volcanes y otros desastres, que parecen activar y reactivar esa energía para protegerme y ayudarme. Sé que puede parecer una información curiosa, pero así es como la vivo y la percibo. El viaje de vuelta, después de ponerme el marcapasos energético, comenzó el viaje de regreso. Me despedí de todos y ahí empezó el camino. Fue como salir de un jardín y entrar en un túnel. Este túnel era similar a un metro sin vías, pero en lugar de trenes, caminábamos por las vías vacías del metro. A los lados había una especie de terminal con autobuses y aviones de diferentes tipos, y en ella vi todo tipo de seres, humanoides, gente con maletas, humanos. Era como en la Guerra de las Galaxias. Yo me preguntaba qué era todo aquello.
Mi abuela me acompañaba, hablándome mientras caminábamos de una manera física. Ya no era la luz del principio, sino ella en forma física, y me explicó que esa era una terminal donde esperaban para encarnar, para viajar a otros planos y lugares. Ella me mostró y me demostró, me enseñó lo que son los viajes astrales y la encarnación, y cómo podemos elegirlas. Me transmitió una serie de información y en un instante pude ver toda esa realidad. La entendí porque cuando estás en ese plano expandido de conciencia, todo se siente y se comprende de otra manera. No hay que procesarlo como aquí. Aquí he tenido que procesar muchas cosas porque todavía hoy sigo recibiendo información y entendiendo muchas de ellas. A menudo, mientras paseo con mis perros por el campo o estoy en mi consulta, de repente comprendo algo. Anda, es así. Muchas veces todavía estoy en ese proceso de entender muchas cosas. ECM de Andrés San Pedro, Comunicaciones. Hablaba con ellos de manera ordinaria de la Tierra, pero el único con quien realmente tuve una conexión profunda fue con este ser, el más venerado y poderoso, y con el ser de luz, que para mí era un extraterrestre, podríamos llamarlo así. Con estos seres solo podía comunicarme telepáticamente. Con los demás hablaba de manera convencional, como estoy hablando contigo ahora, abriendo la boca y hablando claramente, sin problemas. Sin embargo, es cierto que con este otro ser, cuando le preguntaba algo, ya tenía la respuesta antes de que él me contestara. Es decir, no necesitaba que me respondiera, ya sabía la respuesta. Era como si yo mismo estuviera contestando mis propias preguntas. Era una situación muy curiosa. Visitantes. Mientras volvía, mi abuela me dijo: «Hay alguien que quiere verte», pero añadió que tenía que ser muy rápido porque me iban a despertar y teníamos que irnos. En ese momento apareció un ser gigante, enorme, fuerte y musculoso. Era de piel roja, muy roja, y llevaba tatuajes negros en el brazo y en la cara. También se podía ver en su mano que llevaba un abrigo largo y negro, de cuero, y vestido completamente de negro, con una gabardina larga y alta. Este ser me dio un abrazo y un beso en la boca. Yo le pregunté: «¿Este quién es? ¿Mi novio?». Mi abuela se rió, él también, y me dijo: «Tú no sabes quién soy porque no estás aquí todavía, pero cuando estés aquí recordaremos viejas batallas. Hemos vivido muchas historias, muchas encarnaciones juntos, somos muy amigos». Entonces sentí un amor genuino, un amor verdadero. No era miedo, sino que me transmitía amor, a pesar de su aspecto de ser un demonio gigante. Todo lo contrario, era un ser amoroso. Le dio las gracias a mi abuela, se marchó, y en ese momento mi abuela dijo rápidamente: «Solo otra interrupción y nos vamos», porque vino el típico extraterrestre de las películas. El gris, bajito, con ojos negros muy saltones. Este extraterrestre vino como si yo fuera muy famoso, y él un fan. Me dio la mano y me dijo que, en otra vida o en otro plano, él y su familia habían sido sanados y ayudados por mí, y que estaba eternamente agradecido. La mano que me dio era muy blanda, como la de un niño, y no tenía boca. Hablaba conmigo mentalmente, y yo sentía todo lo que me decía. Era como si me hablara en mi cabeza. Finalmente, me dio las gracias a mí y a mi abuela, hizo una reverencia y se marchó. Mi abuela dijo: «Venga, hay que darse prisa, que te van a despertar». Entonces aceleramos la caminata, porque en ese momento no íbamos flotando, sino andando por un sendero de tierra en ese túnel. Cuando atravesamos ese túnel, que no era de luz sino completamente negro, como cuando entra un tren, aparecí en el techo del hospital. Yo estaba flotando sobre el techo del hospital. ECM de Andrés San Pedro, Hospital. Sentía a mi abuela rodeado de una luz especial, como una protección que nos cubría a ambos, ella y a mí. Estaba tumbado e intubado y empezaban a desentubar. Entonces, mi abuela me indicó que me acercara, porque si me despertaban y yo no estaba presente, algo podría suceder. Me pidió que expandiera mi mirada, y al hacerlo, vi un aro de luz que protegía mi cuerpo. Ella me explicó que esa luz era el cuerpo luminal, una luz que no era la del sol común, sino una luz similar a la luz del sol central. Me dijo que esa luz nos protege y nos da energía a todos, que es como la energía universal de todos nosotros. Las sombras. Luego me sugirió que expandiera aún más mi mirada, y en esa expansión vi una serie de sombras alrededor de esa luz,
intentando apoderarse de mi cuerpo. En ese momento, mi abuela me explicó qué son la esquizofrenia, el trastorno bipolar y otros problemas psiquiátricos que en el fondo son energéticos, aunque los problemas psiquiátricos reales no son exactamente como lo que estamos hablando. Cuando estoy débil, cuando paso por depresiones, por ejemplo, me hincho de pastillas, cuando mi voluntad disminuye. En esos momentos las sombras pueden apoderarse de mí. Mi abuela me explicó cómo poder trabajar y ayudar a las personas que tienen esas sombras pegadas a ellas. Es algo similar a lo que hago actualmente en mis sesiones: detectar y eliminar esas sombras. Ella me enseñó que debo acercarme al pecho, entrar por el corazón, y así esas sombras se irían. Es muy importante acompañar y proteger a las personas que están en coma, ya que hay sombras que intentan apoderarse de su cuerpo. De hecho, muchas personas dicen que oyen voces que les dicen qué hacer, o sienten que no eran ellas mismas, y es cierto. A veces estas sombras toman control de nuestro vehículo, que es nuestro cuerpo, y lo utilizan en su beneficio, como si alguien dejara las llaves del coche puestas y se lo robaran. Por eso, hay que proteger nuestro cuerpo y ponerle una especie de alarma para evitar que nos lo roben. Nuestro cuerpo es nuestro vehículo, y si lo dejamos desprotegido, nos lo pueden quitar. De vuelta en el cuerpo físico. Hasta el último momento no supe si volvería o no, porque veía mi cuerpo pero estaba con mi abuela. Sentía toda aquella presencia allí y le pregunté: ¿voy a poder hacer lo que hacía? ¿Voy a seguir trabajando? Ella me dijo: vas a estar en una silla de ruedas, te quedarán secuelas. Yo le respondí: ¿me van a permitir volver aunque esté en silla de ruedas? ¿Podré hacer lo que necesito hacer? Ella me dijo: si te han permitido volver, aunque estés en silla de ruedas, podrás hacerlo. Entonces la abracé, le di un beso y hasta el último momento me costó mucho soltarla y entrar. Luego, cuando ya entré, sentí cómo se entra por el pecho, por el corazón, conectando con la pineal. Eso fue rápido. Mientras hacía todo eso, mi abuela se despedía de mí. La veía cómo se alejaba y me decía adiós. De pronto, fue como ponerme un traje. Empecé a sentir mis pies, me sentía oprimido, como si estuviera enjaulado. Pero claro, ahí ya comencé a oír por las orejas, no desde fuera, sino por dentro. Ya oía por mis oídos y sentía que me manejaba en el cuerpo.